¿Sabes cuál es el problema? No es que tu vida esté desordenada, es que ya te acostumbraste al desorden. Yo lo vi muchas veces. Personas con talento, con oportunidades, pero atrapadas en hábitos pequeños que parecen insignificantes. Un día conocí a un hombre que decía que quería cambiar su vida, pero ni siquiera podía mantener su habitación en orden. Y ahí entendí algo. El problema no es la falta de sueños, es la falta de estructura. Porque si no puedes gobernar lo pequeño, nunca podrás controlar lo grande. Y tu destino siempre será una consecuencia de eso. Mucha gente comete el mismo error. Cree que para poner su vida en orden primero tiene que sentirse lista, motivada, inspirada, y entonces espera que las circunstancias mejoren, a tener más tiempo, más dinero, más claridad, pero mientras espera, la vida sigue avanzando sin dirección. Y ahí está el problema, porque el orden no nace de condiciones perfectas, nace de decisiones firmes. Recuerdo una etapa en la que yo también pensaba así. Me decía, cuando tenga todo más claro empiezo, cuando tenga estabilidad me organizo. Pero la realidad fue otra. Nada cambió hasta que tomé una decisión incómoda. Empezar sin estar listo. Empezar con dudas, con errores, con desorden todavía presente. Y fue ahí donde entendí que el orden no llega después de actuar, el orden se construye actuando. Mire, el problema no es que su vida esté desorganizada. El problema es que ha vinculado el orden con la perfección. Cree que ordenar su vida significa que todo debe estar bajo control, que no puede fallar, que todo tiene que salir bien desde el principio. Y como eso no es realista, no empieza. Pero el orden real es mucho más simple y mucho más poderoso. Es decidir hoy hacer lo que debe hacerse, aunque no sea perfecto. Es levantarse a la hora que dijo, aunque no haya dormido bien. Es pagar una deuda pequeña, aunque no pueda resolver todas. Es organizar un espacio de su casa, aunque el resto siga desordenado. Son decisiones pequeñas, pero constantes. Y esas decisiones empiezan a enviar un mensaje muy claro a su mente. Aquí hay alguien que está tomando control. Le voy a decir algo directo. La perfección es una excusa elegante para la inacción. Porque mientras usted intenta hacerlo perfecto, no hace nada. Y mientras no hace nada, el desorden crece. En cambio, cuando decide actuar, aunque sea de forma imperfecta, algo cambia. Empieza a generar movimiento, empieza a generar dirección. Yo he visto personas transformar su vida no porque tuvieran todo resuelto, sino porque dejaron de esperar. Personas que empezaron con agendas mal hechas, con planes que no funcionaban, con intentos fallidos, pero persistieron. Y ese es el punto. El orden no es un estado que se alcanza, es una práctica que se repite. Cada decisión cuenta. Cada pequeño acto de disciplina suma. Y aunque al principio no vea grandes resultados, internamente está ocurriendo algo muy importante. Usted está dejando de ser una persona que reacciona para convertirse en alguien que decide. Porque al final, poner su vida en orden no es tener todo perfecto. Es tener el coraje de decidir, incluso cuando todo está imperfecto. Hay algo que puede incomodar, pero es necesario decirlo con claridad. El caos que usted vive no es un accidente. Es algo que ha estado permitiendo. No apareció de un día para otro. No llegó sin aviso. Se fue construyendo poco a poco con decisiones que no tomó, con conversaciones que evitó, con hábitos que dejó pasar como si no tuvieran consecuencias. Recuerdo a una persona que me decía, no entiendo por qué mi vida está tan desordenada. Pero cuando empezamos a mirar de cerca, todo estaba ahí. Pagos atrasados que venía posponiendo desde hacía meses. Compromisos que aceptaba sin pensar y luego no cumplía. Espacios de su casa que llevaba semanas sin tocar. Y lo más interesante no era el desorden en sí, era la tolerancia. Se había acostumbrado tanto que ya no lo veía como un problema urgente. Y eso es lo peligroso. El caos no grita al principio, susurra. Se presenta en pequeñas cosas que parecen insignificantes. Un mensaje que no responde, una tarea que deja para mañana, una promesa que rompe sin darle importancia. Y como no pasa nada inmediato, lo sigue haciendo. Pero todo se acumula, todo pesa, todo afecta. El problema no es que usted no tenga la capacidad de ordenar su vida. El problema es que ha bajado sus estándares sin darse cuenta. Ha empezado a aceptar cosas que antes no hubiera permitido. Se ha acostumbrado a llegar tarde, a incumplir, a vivir con pendientes abiertos. Y cada vez que tolera algo que sabe que está mal, se envía un mensaje muy claro. Esto está bien, aunque en el fondo sepa que no lo está.
Le voy a decir algo que puede cambiar su forma de ver todo. Usted no vive en el caos que le tocó. Vive en el caos que tolera. Porque lo que se permite, se repite. Y lo que se repite se convierte en su estilo de vida. Yo mismo tuve que enfrentar eso en un momento. Me di cuenta de que muchas de las cosas que me molestaban no eran culpa de otros, ni de las circunstancias, sino de mi falta de acción. Yo estaba permitiendo retrasos, desorden, distracciones, y hasta que no dejé de justificarlo, nada cambió. El cambio empezó cuando decidí dejar de negociar con lo que sabía que debía corregir. No esperé a tener todo resuelto. Empecé por lo inmediato, por lo incómodo, por lo que había estado evitando, y cada vez que enfrentaba algo que antes postergaba, sentía que recuperaba un poco de control. Porque el orden no comienza cuando todo mejora, comienza cuando usted deja de tolerar lo que lo está destruyendo poco a poco. Cuando decide que ya no va a aceptar excusas ni de otros ni de usted mismo. Cuando eleva sus estándares y actúa en consecuencia, al final la diferencia entre una vida en caos y una vida en orden no está en la suerte, está en lo que usted decide permitir a partir de hoy. Hay una idea que puede parecer dura, pero es profundamente liberadora cuando la entiende. Nadie vendrá a rescatarlo. Nadie. No llegará una persona a ordenar su vida. No aparecerá una oportunidad mágica que resuelva todo. No habrá un momento perfecto donde de repente todo cambie. Y mientras usted espere eso, seguirá exactamente donde está. Durante mucho tiempo, muchas personas viven con la esperanza de que algo externo los saque de su situación, que el dinero llegue, que alguien los apoye, que las circunstancias mejoren, pero esa mentalidad tiene un problema, lo convierte en espectador de su propia vida. Y un espectador no decide, solo reacciona. Recuerdo una etapa en la que yo también pensaba así, aunque no lo decía abiertamente, esperaba que ciertas cosas se acomodaran solas, que algunas oportunidades llegaran sin buscarlas, que las cosas se resolvieran con el tiempo. Pero el tiempo no resuelve nada si usted no actúa. El tiempo solo amplifica lo que ya está haciendo. Si actúa con disciplina, crece. Si no hace nada, se estanca. Un día entendí algo que me cambió completamente. Mientras yo esperaba ayuda, estaba renunciando a mi poder. Porque cada vez que usted pone su solución en manos de algo o alguien más, está entregando el control de su vida. Y sin control, no hay orden. Y sin orden, no hay dirección. Responsabilidad absoluta significa dejar de buscar culpables. No importa si las circunstancias han sido difíciles, no importa si otros han fallado, no importa si no tuvo las mejores condiciones. Todo eso puede ser cierto, pero no cambia una cosa. Su vida sigue siendo su responsabilidad. Es fácil decir no es mi culpa. Y muchas veces es verdad. Pero aunque no sea su culpa, sí es su responsabilidad cambiarlo. Esa diferencia es clave. Porque cuando usted entiende eso, deja de enfocarse en lo que pasó y empieza a enfocarse en lo que puede hacer. He conocido personas que crecieron en condiciones muy difíciles y aún así tomaron control. Y también he visto personas con todas las oportunidades que nunca avanzaron. La diferencia, unos asumieron responsabilidad, otros siguieron esperando. Responsabilidad absoluta también significa ser honesto consigo mismo. Dejar de justificar la procrastinación, dejar de disfrazar la falta de disciplina con excusas, es mirarse y decir, esto no está funcionando y depende de mí cambiarlo. Esa conversación es incómoda, pero es el inicio del control. Porque en el momento en que usted deja de esperar ayuda externa, algo cambia dentro de usted. Empieza a actuar diferente, toma decisiones más firmes, deja de negociar con lo que sabe que debe hacer. Y poco a poco su vida empieza a alinearse. No porque todo sea fácil, sino porque usted dejó de ser dependiente y empezó a ser responsable. Y cuando asume esa responsabilidad total, deja de esperar que alguien lo rescate y se convierte en quien toma el control de su propio destino. Hay algo que la mayoría de las personas no quiere aceptar. La motivación es inestable. Hoy está, mañana no. Hoy se siente con ganas, mañana se levanta sin energía, sin enfoque, sin intención. Y si su vida depende de cómo se siente cada día, entonces su vida nunca va a tener orden. Durante mucho tiempo, yo también caí en esa trampa. Pensaba que necesitaba sentirme motivado para empezar, para avanzar, para mantenerme constante. Y claro, había días en los que todo fluía.
Me levantaba con energía, hacía lo que tenía que hacer, sentía progreso, pero también había muchos otros días donde no quería hacer nada. Y esos días lo arruinaban todo. Ahí fue donde entendí algo fundamental. La motivación no construye resultados. La disciplina sí. Porque la disciplina no depende de cómo se siente, depende de lo que decide. Es hacer lo que tiene que hacer incluso cuando no tiene ganas. Es cumplir con su palabra aunque nadie lo esté viendo. Es actuar, aunque su mente le diga que descanse, que posponga, que lo haga mañana. Le voy a dar un ejemplo muy simple. Imagine que usted decide empezar a entrenar. El primer día está motivado, el segundo también, pero al tercer día se siente cansado, sin ganas, empieza a negociar consigo mismo. Hoy no pasa nada si no voy. Y ahí es donde la mayoría falla, porque escucha esa voz, porque espera volver a sentirse motivado. Pero la disciplina funciona diferente. La disciplina no negocia. La disciplina dice, no importa cómo te sientas, vas a hacerlo. Y en ese momento, cuando actúas sin ganas, está fortaleciendo algo mucho más valioso que la motivación, su carácter. Recuerdo una etapa en la que decidí estructurar mejor mis días. No era algo complejo. Levantarme a una hora fija, organizar mis tareas, cumplir con ciertos compromisos diarios. Al principio fue incómodo, no tenía ganas todos los días. Había resistencia, pero lo hice igual, día tras día. Y después de un tiempo algo cambió. Ya no necesitaba motivación. Era automático, era parte de mí. Ese es el poder de la disciplina. Convierte lo difícil en normal. La motivación es un impulso emocional. La disciplina es un sistema. Y los sistemas son los que sostienen el orden en su vida. Porque cuando usted tiene sistemas claros, no depende de su estado de ánimo. Ya sabe lo que tiene que hacer y simplemente lo hace. Además, la disciplina tiene un efecto acumulativo. Cada vez que cumple, refuerza su identidad. Se empieza a ver como alguien confiable, alguien que cumple, alguien que tiene control. Y esa identidad es la base de todo lo demás. Pero cada vez que falla, por falta de motivación, también se envía un mensaje. No puedo confiar en mí. Y ese mensaje, repetido muchas veces, destruye su confianza y su dirección. Por eso, si realmente quiere poner su vida en orden, deje de perseguir la motivación. No la necesita. Lo que necesita es decidir qué tipo de persona va a ser y actuar en consecuencia todos los días. Porque al final, la disciplina no es lo que hace cuando tiene ganas. Es lo que hace cuando no las tiene. Hay una trampa silenciosa en la que cae la mayoría de las personas y es vivir reaccionando. Se levantan y lo primero que hacen es atender lo urgente. Mensajes, llamadas, problemas, pendientes de último momento. Todo parece importante, todo parece necesitar atención inmediata. Y al final del día, están cansados, ocupados, pero no avanzaron en nada que realmente transforme su vida. Yo también vivía así por un tiempo. Sentía que estaba haciendo muchas cosas, que no paraba en todo el día. Pero cuando me detenía a evaluar, me daba cuenta de algo incómodo. Todo lo que hacía era para resolver lo inmediato, no para construir algo a largo plazo. Estaba ocupado, pero no enfocado. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Lo urgente tiene una característica peligrosa: hace ruido, exige atención inmediata, genera presión. Crea la sensación de que si no lo resuelve ahora mismo, algo malo va a pasar. Pero lo importante es diferente. Lo importante no grita. Lo importante espera. Y por eso mismo muchas veces se posterga. Hacer ejercicio no es urgente. Planificar su futuro no es urgente. Trabajar en un proyecto que puede cambiar su vida no es urgente. Fortalecer sus relaciones no es urgente. Pero todas esas cosas son importantes. Y son precisamente las que construyen su destino. El problema es que si usted no decide conscientemente darles espacio, lo urgente siempre va a ocupar ese lugar. Siempre habrá algo más inmediato, más fácil, más demandante. Y así pasan los días, las semanas, los años, resolviendo cosas que no lo llevan a donde quiere ir. Recuerdo una etapa en la que me di cuenta de que no estaba dedicando tiempo a lo que realmente importaba. Todo mi día estaba lleno, pero no había progreso real. Entonces tomé una decisión simple, pero incómoda. Empezar a bloquear tiempo para lo importante, incluso si lo urgente seguía apareciendo. Al principio fue difícil. Sentía que estaba dejando cosas sin resolver, que estaba fallando en atender todo.
Pero con el tiempo entendí que no se trata de hacer todo, se trata de hacer lo correcto. Y lo correcto no siempre es lo más inmediato, es lo que tiene mayor impacto. Le voy a decir algo claro. Si usted no organiza su vida alrededor de lo importante, su vida se organizará sola alrededor de lo urgente. Y eso significa que siempre estará ocupado, pero nunca satisfecho. Las personas que logran resultados diferentes no tienen menos problemas ni menos cosas urgentes. La diferencia es que no permiten que lo urgente controle su agenda. Ellos deciden, protegen su tiempo, le dan prioridad a lo que construye, no solo a lo que presiona. Porque al final, su vida no es el resultado de lo que resolvió hoy, sino de lo que construyó con el tiempo. Y eso solo ocurre cuando tiene la capacidad de mirar más allá del momento y actuar con intención. Si sigue viviendo apagando incendios, siempre estará cansado. Pero si empieza a construir con enfoque, empezará a avanzar. Porque lo urgente le consume el día, pero lo importante construye su destino. Quiero ser directo. Si usted no controla su dinero lo controla usted. Puede que ahora no lo sienta, pero cada gasto sin plan, cada deuda que deja crecer, cada impulso que justifica como necesario, está tomando decisiones por usted. Y cuando eso sucede, no importa cuán disciplinado sea en otras áreas de su vida, su libertad y su capacidad de avanzar siempre estarán limitadas. Recuerdo una época en la que pensaba que podía manejar mis finanzas sobre la marcha. No llevaba registro, no planificaba, gastaba en lo que me parecía urgente o atractivo en el momento. Al principio parecía funcionar, pero con el tiempo, cada decisión que tomaba estaba condicionada por lo que debía, por lo que había postergado, por intereses acumulándose. Me di cuenta de que, aunque trabajara más horas, parte de mi energía y mi libertad estaba siendo absorbida por mi dinero, en lugar de que el dinero trabajara para mí. El dinero tiene un poder silencioso sobre la vida de quien no lo administra. No es solo cuestión de riqueza, es cuestión de control. Un ingreso estable pero mal administrado puede crear ansiedad, estrés y limitaciones. En cambio, un manejo consciente, aunque sea modesto, da tranquilidad y permite que las oportunidades se conviertan en crecimiento real. El primer paso para retomar el control es tener claridad absoluta sobre su situación actual. Eso significa saber cuánto gana, cuánto gasta y en qué lo gasta. No es suficiente tener una idea aproximada. Cada peso que entra y cada peso que sale debe estar bajo su conocimiento. Cuando escribí todo en detalle por primera vez, la realidad me golpeó. Había gastos pequeños que creía insignificantes, pero juntos sumaban una cantidad enorme que me alejaba de mis objetivos. Ese registro fue incómodo, pero necesario. Después de eso, todo se trató de decisión. Decidir qué gastos son esenciales, cuáles son inversiones para el futuro y cuáles son simples consumos que no aportan. Asignar porcentajes claros para necesidades, ahorro, inversión y gastos discrecionales crea un marco sólido que protege su libertad. La disciplina en seguir ese marco es lo que convierte el dinero de un problema en una herramienta poderosa. También es crucial eliminar deudas improductivas. Cada pago de interés que realiza es dinero que no está construyendo su futuro, sino reforzando la dependencia de otros. Recuerdo cuando me comprometí a liquidar ciertas deudas. Fue difícil al principio, porque implicaba recortar gastos inmediatos, pero cada pago me devolvía control y confianza. Al poco tiempo, ya no sentía que el dinero me dictaba el ritmo de mi vida. Yo decidía cómo usarlo. Y no olvidemos la importancia de un fondo de emergencia. Sin él, cualquier imprevisto puede desestabilizar todo lo que ha construido. Con él, incluso los problemas más inesperados se vuelven manejables y su tranquilidad mental aumenta de manera exponencial. Si quiere tener una vida en orden, si quiere dirigir su destino, debe comenzar por tomar las riendas de su dinero. Cada peso bien administrado es un paso hacia libertad. Cada deuda eliminada es un paso hacia control. Porque cuando usted controla su dinero, empieza a controlar su vida. Hay algo que aprendí después de muchos años de observar mi propia vida y la de quienes me rodean. Su entorno no es solo un lugar físico, es un reflejo directo de su mente. Y a su vez, su mente refleja su entorno. Es un ciclo que puede funcionar a favor o en contra de usted, y la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta. Recuerdo una época en la que mi escritorio, mi habitación y mi oficina estaban siempre
llenos de papeles, objetos tirados y cosas pendientes por hacer. Pensaba que podía concentrarme en medio del caos, que mi mente podía mantenerse clara sin importar lo que me rodeaba, pero la verdad era otra. Mi mente estaba dispersa, cansada y lenta. No podía pensar con claridad, no podía decidir con firmeza, y cada proyecto que emprendía se retrasaba o perdía dirección. Cuando finalmente decidí ordenar mi entorno, no se trataba solo de estética o limpieza. Comencé a clasificar, organizar y eliminar lo que no servía, tanto en mi espacio físico como en mi agenda y en mis compromisos. Lo que encontré fue sorprendente. Al limpiar mi entorno, mi mente también se despejaba. Lo que antes parecía un problema difuso se volvía manejable y la claridad regresaba. Aprendí que el desorden externo genera desorden interno. Lo que permite que crezca a su alrededor también crece dentro de usted. No se trata solo de lugares físicos. Su entorno incluye a las personas con las que convive, las conversaciones que tiene, la información que consume y las actividades que realiza. Si su círculo está lleno de quejas, excusas y mediocridad, tarde o temprano absorberá parte de esa energía. Si se rodea de negatividad, su mente adoptará patrones de pensamiento negativos. En cambio, si se rodea de personas disciplinadas, enfocadas y optimistas, esos patrones se reflejarán también en su actitud y decisiones. Un ejemplo personal, hubo un periodo en el que mi entorno social era poco productivo, mis amigos no tenían metas claras y pasábamos mucho tiempo perdiendo el tiempo en conversaciones que no aportaban nada. Me sentía estancado aunque seguía intentando avanzar. Fue al evaluar y ajustar mis relaciones cercanas que empecé a ver cambios reales. Al elegir conscientemente con quién compartir mi tiempo, mi enfoque mental mejoró, mi energía se fortaleció y mis decisiones se volvieron más claras y efectivas. Esto también aplica a lo que consume, los libros que lee, los programas que mira, las noticias que sigue. Todo eso alimenta su mente, positiva o negativamente. Alimentarse de ideas que fortalecen su enfoque y refuerzan su propósito es tan importante como mantener un escritorio ordenado o una casa limpia. Cuando entiende que su entorno y su mente se reflejan mutuamente, empieza a actuar con intención, ordena su espacio, selecciona sus relaciones y controla lo que entra en su cabeza. Y cuando hace esto de manera consistente, la claridad mental, la concentración y la capacidad de decidir con firmeza se convierten en un hábito natural. Su entorno no solo refleja su mente, es un espejo de su vida. Y la forma en que lo diseña determina la calidad de su pensamiento, sus decisiones y finalmente su destino. Hay una verdad que pocas personas quieren admitir. Usted se convierte en promedio de las 5 personas con las que más convive. No es teoría ni cliché, es realidad. Su círculo más cercano define su estándar. Influye en su comportamiento, sus hábitos, sus decisiones y en última instancia en lo que permite para su vida. Si quiere elevar su vida, primero debe evaluar con quién la está compartiendo. Recuerdo un momento en mi vida en el que me sentía estancado. Tenía metas, quería avanzar, pero algo me detenía. Observando mi entorno, me di cuenta de que mi círculo cercano estaba compuesto por personas que no tenían claridad sobre su camino, que se conformaban con poco, que siempre encontraban excusas para no mejorar. Cada conversación reforzaba la mediocridad, cada interacción debilitaba mi motivación y, aunque no lo notaba al principio, estaba adoptando los mismos hábitos y patrones de pensamiento. Fue entonces cuando entendí algo crucial. Si quiero un estándar más alto, no puedo esperar que las mismas personas que aceptan lo mínimo me impulsen hacia lo máximo. No se trata de cortar lazos por capricho, ni de sentirse superior a otros, sino de tomar responsabilidad por mi propia vida. Necesitaba rodearme de personas que reflejaran los valores, la disciplina y la ambición que yo quería desarrollar. Comencé a buscar mentores, colegas, amigos y compañeros que me retaran a crecer, que me inspiraran a ser mejor y que no aceptaran mediocridad en sus propias vidas. Al poco tiempo sentí un cambio profundo. Mis conversaciones se volvieron más productivas, mis ideas más claras, mi motivación más consistente. Estar cerca de personas que tienen un estándar alto no solo eleva su perspectiva, también lo obliga a ajustar su propio nivel para mantenerse al ritmo. Esto aplica en todos los ámbitos: profesional, personal, financiero y mental. Si sus compañeros de trabajo solo cumplen lo mínimo, usted se verá limitado por esa energía.
Si sus amigos priorizan entretenimiento y distracción por encima de crecimiento y acción, usted comenzará a tolerar la misma rutina. Pero si se rodea de quienes piensan estratégicamente, valoran su tiempo y actúan con disciplina, sus propios hábitos y decisiones se elevan de manera natural. No se trata de juzgar ni de excluir por ego, sino de construir un ecosistema de apoyo que fortalezca su visión. Cada relación que mantiene tiene un impacto invisible, acumulativo, sobre lo que cree posible para usted mismo. Ignorar esto es renunciar a una palanca poderosa que puede acelerar su progreso de manera exponencial. Y sí, ajustar su círculo puede ser incómodo. Habrá quienes no comprendan su cambio, quienes se alejen y quienes lo cuestionen. Pero la incomodidad es parte del proceso. Mantener relaciones que no lo elevan es mucho más costoso. Roba tiempo, energía y claridad, y arrastra su vida a estándares que usted no desea. El círculo que elige conscientemente actúa como un catalizador. Le desafía, lo impulsa y le sostiene cuando flaquea. Cada interacción se convierte en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Y con el tiempo, esos estándares ya no son aspiraciones, sino hábitos de vida. Su círculo define su estándar. Si quiere llegar más lejos, empezar a elevar su vida y controlar su destino, revise quiénes son las personas que más influyen en usted y tome decisiones valientes para asegurarse de que lo que lo rodea refleje la versión de usted que desea convertirse. He aprendido que el orden por sí solo no garantiza una vida plena. Puede tener su escritorio impecable, su agenda organizada, sus finanzas bajo control, y aún así sentirse vacío si no tiene un propósito claro que guíe todo eso. El orden sin propósito es como un barco sin timón. Se mueve, parece avanzar, pero termina a la deriva, expuesto a las corrientes y al viento, sin rumbo definido. Recuerdo un periodo de mi vida en el que había logrado poner todo en su lugar. Mi rutina era precisa, mis finanzas equilibradas, mis hábitos disciplinados. Sin embargo, a pesar de toda esa estructura, algo faltaba. Me levantaba cada día siguiendo el plan al pie de la letra, pero sentía que no avanzaba hacia algo que realmente me importara. ¿Era orden? Sí, pero vacío. Estaba funcionando, pero no viviendo con intención. El propósito es lo que da sentido a cada acción, a cada decisión, a cada sacrificio. Sin él, incluso las tareas más disciplinadas se sienten como obligaciones sin significado. Hacer ejercicio, ahorrar dinero, limpiar el espacio o trabajar horas extras, todo eso pierde fuerza cuando no está conectado con algo que realmente lo inspire y lo motive. Por eso, poner orden sin definir su propósito es gastar energía en vano. Encontrar propósito requiere introspección. Pregúntese, ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Qué haría incluso si nadie lo reconociera? ¿Qué acción me acerca a la vida que quiero vivir? Cuando respondí estas preguntas para mí mismo, descubrí que mi propósito no estaba en cumplir metas superficiales, sino en construir una vida que impactara a otros y que me hiciera crecer en cada aspecto: mente, cuerpo y carácter. Una vez que entendí mi propósito, el orden que había construido comenzó a tener sentido. Cada hábito, cada decisión y cada rutina encajaron como piezas de un rompecabezas. El propósito también actúa como filtro. Lo que antes aceptaba sin cuestionar, ahora lo evalúo según si contribuye o no a mi visión. Relaciones, proyectos, actividades diarias, hasta la forma en que paso mi tiempo libre, todo se alinea con ese eje central. Y ese enfoque convierte la disciplina en motivación constante, porque cada acción tiene una razón clara y personal. Además, el propósito permite mantener el orden incluso cuando surgen dificultades. Habrá días difíciles, retrocesos, imprevistos, sin propósito. Es fácil rendirse, perder la claridad y caer nuevamente en el caos. Pero cuando su propósito está definido, esos obstáculos se perciben como parte del camino, como pruebas que fortalecen su determinación y clarifican su dirección. He visto a muchas personas que luchan por mantener hábitos o disciplina, pero sin un propósito sólido, terminan abandonando. El orden se vuelve un peso, no un aliado. En cambio, con un propósito claro, el orden deja de ser un objetivo aislado y se convierte en un medio poderoso para construir la vida que realmente desean. Sin propósito, el orden se convierte en una rutina vacía. Con propósito, cada decisión,
Cada hábito y cada día tiene significado. Y cuando eso ocurre, controlar su destino deja de ser un esfuerzo porque todo lo que hace está alineado con el camino que ha elegido conscientemente. He aprendido que el destino no se construye con grandes gestos aislados ni con momentos de inspiración. Se construye en la repetición, en la constancia diaria, en la decisión de seguir adelante incluso cuando todo parece difícil o cuando la motivación desaparece. La constancia es el verdadero control del destino, porque convierte pequeñas acciones en resultados acumulativos y hábitos en una fuerza que sostiene toda su vida. Recuerdo mis primeros años intentando establecer rutinas de estudio y trabajo. Tenía objetivos claros, pero mi entusiasmo iba y venía. Había días en los que trabajaba con intensidad y otros en los que la pereza me hacía perder horas valiosas. Me frustraba, pensando que el talento o la inteligencia serían suficientes para avanzar. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia fue decidir que, sin importar cómo me sintiera, cumpliría con mis compromisos diarios. Cada día que mantenía esa disciplina se sumaba al día anterior, y poco a poco los resultados comenzaron a aparecer de manera inevitable. La constancia no es la emoción del momento, ni la motivación que sube y baja como olas. Es compromiso puro. Significa levantarse temprano incluso cuando quisiera dormir más, cumplir con una tarea que no me apetece, mantener mis hábitos aunque el cansancio o la frustración llamen a rendirse. He visto que quienes dependen únicamente de la inspiración tienden a tener avances irregulares, grandes picos seguidos de largos periodos de estancamiento. La constancia, en cambio, crea un ritmo estable que impulsa hacia adelante sin depender de las circunstancias. También descubrí que la constancia se convierte en un escudo frente al caos. La vida siempre presentará imprevistos, momentos de dificultad o desmotivación, pero quien actúa con regularidad tiene una fuerza interna que le permite sostener su camino. Por ejemplo, cuando empecé a entrenar mi disciplina financiera, hubo semanas difíciles, gastos inesperados y tentaciones constantes. Si no hubiera aplicado constancia, mi plan habría colapsado. En cambio, cada acción repetida, anotar gastos, planificar inversiones, mantener un presupuesto, fortaleció mi control y me acercó a la libertad financiera que buscaba. La constancia también crea confianza en uno mismo. Cada vez que cumple con lo que se propuso, incluso en pequeñas acciones, se envía un mensaje interno. Soy capaz de sostener lo que decido. Esa confianza se multiplica con el tiempo y se convierte en un hábito de resiliencia que impacta todas las áreas de la vida. La disciplina sostenida genera resultados consistentes, y esos resultados consistentes generan la sensación de que el destino no es un azar, sino algo que uno puede influir. Si realmente quiere controlar su destino, no busque fórmulas mágicas ni soluciones rápidas. Observe sus acciones diarias. Pregúntese, ¿estoy haciendo hoy lo que necesito hacer para construir mi futuro? La constancia no depende de las ganas, sino de la decisión de seguir adelante un día tras otro sin excusas. La constancia no es heroísmo momentáneo, es un pacto silencioso con uno mismo. Cada día, cada acción, cada esfuerzo suma y define el rumbo de su vida. Y ese es el verdadero poder de controlar su destino. Ahora quiero que escuche con atención porque todo lo que hemos hablado hoy converge en un solo mensaje. Su destino no es una cuestión de suerte, de circunstancias, ni de personas externas. Su destino es el reflejo directo de sus decisiones diarias, de cómo maneja su tiempo, su mente, su cuerpo, su dinero y sus relaciones. Cada elección que hace hoy, cada acción que repite con disciplina y constancia, cada hábito que establece, moldea la persona que será mañana y la vida que vivirá. No se confunda, poner su vida en orden no significa que todo será fácil o perfecto. Significa que usted toma control, que deja de reaccionar y comienza a dirigir. Significa decidir qué es importante, qué merece su energía y qué debe eliminar de su camino. Significa asumir responsabilidad absoluta. Nadie vendrá a rescatarlo, nadie decidirá por usted. Es la decisión consciente de no permitir que el desorden, la procrastinación o la indecisión gobiernen su vida. Recuerde también que la disciplina es más fuerte que la motivación. La motivación va y viene, pero la disciplina lo sostiene incluso cuando no quiere levantarse, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La constancia diaria, esa decisión de actuar sin importar cómo se siente, es lo que convierte sueños en resultados y planes en logros concretos.
Su entorno, su círculo, su salud, sus finanzas y su propósito son los pilares de su orden y su control. Si los descuida, su vida se desordena. Si los fortalece, su destino se vuelve predecible, sólido y poderoso. Cada paso que da hoy, por pequeño que parezca, se acumula en el tiempo hasta crear la vida que desea. Así que deje de esperar el momento perfecto. No espere la inspiración ni la circunstancia ideal. El momento de comenzar a ordenar su vida, de tomar control de su destino, de actuar con disciplina y propósito, es ahora. Cada decisión consciente, cada acción repetida, cada hábito fortalecido es una semilla que florecerá en su futuro. Controle su mente, controle su entorno, controle su vida. Hágalo hoy, hágalo sin excusas y verá cómo el caos se convierte en orden y el orden en libertad. Su vida, su destino, su poder, todo empieza con la decisión de tomar control ahora.